Sea n el conjunto cuyos elementos son el 1, el 2, el 3, etc. Considere f una función que va de n a n, tal que f de n más 1 es mayor que f de n para cada n en n. Muestra que f de n es igual a n para cada n. Entonces empecemos con la demostración. Para esto sea a igual al conjunto cuyos elementos son f de 1, f de 2, f de 3, etc. Es decir, a es la imagen de f. Observe que a es un subconjunto de los números naturales distinto del vacío. Entonces, por el principio del buen orden, a tiene un elemento mínimo. Es decir, existe un a en a tal que para todo b en a se cumple que a es menor o igual que b. Notemos que para cada n mayor o igual que 2 se cumple que f de n es mayor que f de n menos 1, sea alfa n igual a f de n menos 1. Observe que alfa n está en n. Entonces, para cada n mayor o igual que 2, existe un número alfa n en n tal que f de n es mayor que f de alfa n. Entonces, f de n no puede ser el mínimo de a. Y por lo tanto, f de 1 es el mínimo de a. Luego, si n es mayor o igual que 2, entonces sabemos que f de n es mayor que f de n menos 1, pero f de 1 es el mínimo de la imagen de f. Entonces esto es mayor o igual que f de 1 y por lo tanto f de n es mayor que f de 1 para toda n mayor o igual que 2. Ahora afirmamos que si m es mayor o igual que p, entonces f de m es mayor o igual que p. La demostración de esta afirmación la vamos a hacer por inducción. Entonces, para p igual a 1, es claro que si m es mayor o igual que 1, entonces f de m es mayor o igual que 1. Para p igual a 2, si m es mayor o igual que 2, entonces sabemos que f de m es mayor que f de 1 y f de 1 es mayor o igual que 1. Entonces f de m es mayor que 1. Esto implica que f de m
es mayor o igual que 2. Ahora, supongamos que la afirmación es válida para P mayor o igual que 2 y demostrémosla para P más 1. Entonces sea M mayor o igual que P más 1. Esto implica que M menos 1 es mayor o igual que P. Entonces, usando la hipótesis de inducción, obtenemos que f de M menos 1 es mayor o igual que P. Y nuevamente, usando la hipótesis de inducción, obtenemos que f de M menos 1 es mayor o igual que P. Pero nosotros sabemos que f de M es mayor que f de M menos 1. Entonces, f de M es mayor que P y por lo tanto, f de M es mayor o igual que P más 1. Y por lo tanto, por el principio de inducción matemática, obtenemos que si M es mayor o igual que P, entonces f de M es mayor o igual que P. Ahora, sea AP igual al conjunto cuyos elementos son f de P más 1, f de P más 2, etc. Observe que AP es un subconjunto de los números naturales distinto del vacío. Entonces, por el principio del buen orden, AP tiene un elemento mínimo. Es decir, existe A en AP tal que para toda B en AP se cumple que A es menor o igual que B. Sea N mayor o igual que P más 1. Entonces, N menos 1 es mayor o igual que P. Entonces, por la afirmación 1, f de N menos 1 es mayor o igual que P. Sea alfa N igual a f de N menos 1. Entonces, alfa N está en el conjunto formado por los elementos P, P más 1, P más 2, etc. Pero sabemos que f de N es mayor que f de N menos 1 y por lo tanto, si N es mayor o igual que P más 1, entonces existe un alfa N en el conjunto cuyos elementos son P, P más 1, P más 2, etc. Tal que f de N es mayor que f de alfa N y por lo tanto f de N no puede ser el mínimo de AP y por lo tanto f de P es el mínimo de AP. Entonces, si N es mayor o igual que P más 1, entonces sabemos que f de N es mayor que f de N menos 1 y esto es igual a f de alfa N.
y esto es mayor o igual que f de p, y por lo tanto f de n es mayor que f de p. Luego, tomando n igual a 2 y p igual a 1, obtenemos que n es mayor o igual que p más 1. Entonces f de 1 es menor que f de 2. Luego, tomando n igual a 3 y p igual a 2, obtenemos que n es mayor o igual que p más 1. Entonces f de 2 es menor que f de 3. Luego, usando inducción, podemos demostrar que f de n es menor que f de n más 1, y por lo tanto f de 1 es menor que f de 2, f de 2 es menor que f de 3, f de 3 es menor que f de 4, etc. Ahora afirmamos que f de n es mayor o igual que n para toda n en n. Esta afirmación la vamos a demostrar usando inducción. Primero, para n igual a 1, es claro que f de 1 es mayor o igual que 1. Ahora, supongamos que la afirmación es válida para n y demostrémosla para n más 1. Entonces, para esto sabemos que f de n más 1 es mayor que f de n, pero por hipótesis de inducción, f de n es mayor o igual que n. Entonces, f de n más 1 es mayor que n, y por lo tanto f de n más 1 es mayor o igual que n más 1. Entonces, por el principio de inducción matemática, f de n es mayor o igual que n para toda n en n. Finalmente, afirmamos que f de n es igual a n para toda n en n. Y para demostrar esta última afirmación, procedamos por contradicción. Es decir, supongamos que existe un n en n tal que f de n es distinto de n. Sabemos que f de n es mayor o igual que n, pero como f de n es distinto de n, entonces f de n es mayor o igual que n más 1, pero anteriormente ya habíamos demostrado que f de 1 es menor que f de 2, que f de 2 es menor que f de 3, que f de 3 es menor que f de 4, etc. Entonces, ya de aquí obtenemos que f de n es mayor o igual que f de n más 1, y esto es una contradicción porque nosotros sabemos que f de n más 1 es mayor que f de n. Y por lo tanto, f de n es igual a n para toda n en n.